Con su venia, presidente. Senadoras, senadores, a mí no me gusta abusar de la palabra. De verdad, hoy ha sido una cosa excepcional, pero los artículos que quisiera reservarme son 3 artículos y un transitorio, todos en referencia a Pemex. Ya en mi primera intervención de esta tarde expliqué al detalle uno por uno, pero estos artículos tratan de simplificar el régimen de ingresos excedentes, los excedentes petroleros, a través de una serie de cambios planteados en la ley de ingresos sobre los hidrocarburos, que no existe. Y una ley que no existe no puede regular otra que estamos votando. En el artículo 17, por ejemplo, se propone derogar un párrafo muy importante, porque en ese párrafo se está pidiendo que los proyectos de inversión de Pemex estén enfocados a aumentar el valor patrimonial de Pemex y de los organismos subsidiarios, y que cuando no le alcance, el gobierno federal deba recortar su presupuesto para atender las necesidades de inversión de Pemex. Un párrafo tan importante en este artículo no puede aprobarse así. Yo les pediría no aprobar esa derogación. Al igual que en el 19, fracción cuarta, donde se está derogando el Fondo de Inversión en Infraestructura de Pemex, sin antes saber qué va a pasar con la reforma energética. Lo mismo se está haciendo de crear con los excedentes petroleros una reserva de recursos, de los cuales ahora el gobierno federal propone que esa reserva se destine a la recaudación participable, es decir, a los estados, y solo al gobierno federal, y excluye a Pemex de este artículo como si ya hubiera desaparecido. Y afortunadamente, y tenemos la esperanza de que no desaparezca. Y el monto de las reservas está hablando de impuestos y derechos que paga Pemex, que al derogarlo, al sustituirlo con otro párrafo, prácticamente da por desaparecidos los derechos e impuestos que paga Pemex y lo suple con los excedentes petroleros. Otro asunto sumamente importante es el monto de recursos excedentes que se definen con base en cada barril de petróleo respecto de un factor. Ahorita el factor por cada barril de petróleo es muy alto, es muy importante porque eso le da muchos recursos a Pemex y al Estado, y ahora se propone reducirlos de una manera ínfima. Y los ingresos excedentes que se transfieren a Pemex son para toda la infraestructura de refinación en el territorio nacional. Se está borrando este párrafo, que es sumamente importante porque arrojaría tanto como inyectarle recursos a las 6 refinerías que tenemos en nuestro país, que están trabajando al 50-60% de su capacidad. Inyectarle recursos a las refinerías significaría surtir al 100% el mercado nacional y no tener que importar un solo litro de gasolina. Pero anular este párrafo significa anular también la inversión en refinerías. Y por último diría, en el artículo 21, en su fracción segunda, se desaparece al fondo de inversión en Pemex para crear un fondo de ahorro soberano con un 75% de los recursos. Pero este fondo de ahorro soberano está explicado y se deriva de la ley de ingresos sobre los hidrocarburos, que no ha sido discutida, que forma parte de la reforma energética, que no está votada, que no existe por ende, y no puede aprobarse este asunto sin haber aprobado antes la otra ley. Este fondo soberano, de acuerdo a la propuesta del gobierno,
se pretende que sirva para un ahorro de largo plazo y para enfrentar las contingencias de las finanzas públicas, lo cual evita que vaya recursos a Pemex, que Pemex siga fortaleciendo su inversión y por lo tanto salga de la crisis en la que se encuentra. Pemex es una gran empresa, Pemex es la mayor riqueza que tenemos en nuestro país y debemos de fortalecerla y debemos de inyectarle recursos en lugar de quitarle como se propone en esta ley. Y algo muy grave es que en este mismo artículo 21 se está proponiendo derogar el fondo, o sea, poner el fondo soberano en sustitución de 3 fondos. Quita a los fondos de proyectos de inversión del Estado incluidos en el presupuesto de egresos de la Federación, quita el fondo de inversión en Pemex y quita la reestructuración de las pensiones de los trabajadores. Y en su fracción tercera se propone derogarla, pero esta fracción tercera es un fondo de recursos que permitiría compensar la disminución de recursos propios de Pemex cuando haya una disminución del precio internacional del petróleo o una variación del tipo de cambio ajeno a nosotros y que por lo tanto no tendría recursos Pemex para compensarse esta disminución si no contara con esta fracción que se quiere derogar. Si se derogara, simplemente Pemex dejaría de recibir recursos compensatorios por algo que le es totalmente ajeno. Y diría también, en el quinto transitorio, se está proponiendo que los recursos de excedentes petroleros se destinen en un 33.3% durante 2014, 2015 y 2016 para pagar la deuda. Es deuda es dinero bueno que debería de ir al desarrollo del país, dedicarlo a pagar deudas anteriores. Yo solicito de la manera más atenta se reflexione porque ni siquiera cubre los procedimientos parlamentarios de aprobar cosas derivadas de una ley inexistente. Pido su voto en contra de la propuesta del Ejecutivo y a favor de mis reservas que pediría a la Presidencia, si así lo considera, ponga a consideración del Senado.